Una diferencia importantísima entre un programador novato y un experto es la cantidad de trabajo que pueden sacar en la misma cantidad de tiempo. Una de las herramientas esenciales que nos puede ayudar a hacer esto en Android son los plugins de Android Studio. En este vídeo vamos a ver los 7 más importantes. Soy Juan Rinconada y esto es Garage Code Builds. Esta página web que veis aquí es la página oficial de JetBrains, los desarrolladores de Android Studio, para instalar y presentar los plugins que tiene. Aquí podéis explorar todos los plugins que tenemos disponibles y si abrimos Android Studio, para instalar un plugin directamente desde el propio entorno de desarrollo, podéis hacer clic en File, Settings, y aquí directamente podéis ir a la parte de plugins y es importante que marquéis la pestaña de Marketplace. Aquí vais a ver de nuevo todos los plugins disponibles y también tenéis un buscador para encontrarlo más rápidamente. Además tenéis la otra pestaña donde van a salir los plugins que ya tenéis instalados. Probablemente tendréis alguno de lenguaje de programación Flutter o algo así porque eso se instala directamente sin tener que hacer nada. Pero en este vídeo vamos a ver los 7 más esenciales que necesitáis para realmente acelerar vuestro proceso de desarrollo. Quizá el plugin más sencillo de entender es Rainbow Brackets. Lo que hace es diferenciarnos por colores las llaves de apertura y de cierre de cada uno de nuestros bloques de código, también funcionando para los paréntesis. En general, cualquier llave se va a diferenciar por colores dándonos a entender los diferentes niveles de profundidad. Podemos ver cómo funciona simplemente al tenerlo instalado y acceder a un código podemos ver cómo va cambiando los colores de los llaves de apertura y de cierre y bueno, si escribimos una función pues veremos que esto funciona efectivamente así. Creo una nueva función, el bracket es distinto al del nivel superior y igual al de los niveles iguales. Si por ejemplo empiezo a escribir un bucle while y hago aquí un bloque inferior, pues vemos que de nuevo me ha cambiado de color en este bloque de aquí. Si hago un bloque interno a este, por ejemplo un if, pues de nuevo vemos que esto me cambia de color. No solo eso, sino además con los paréntesis podemos ver que pasa lo mismo. Si tengo que escribir alguna sentencia pues más complicada, aquí dentro del paréntesis que requiera and, or y que vaya, digamos, cogiendo paréntesis cada vez más y más profundos, pues me lo va a ir cambiando de color. De hecho, podemos verlo claramente simplemente si hacemos aquí una exageración de muchísimos paréntesis, cómo van cambiando de color según van acercándose al centro. Otra ayuda también muy sencilla, pero que me va a hacer tener una vista general de mi código a primera vista, de forma muy sencilla, es Code Glance, que lo que me hace es que me pone básicamente un outline o bueno, básicamente me resalta en pequeñito todas las partes de mi código. Esto, bueno, pues viene bien para poder ver todos los bloques así de una pasada y pues normalmente cuando conocemos una clase bien, pues ir directamente a la parte que me interese. De hecho, si simplemente aquí en este lado señalamos con el ratón, también vamos a poder ver una previsualización del sitio donde estamos marcando. Pero quizá el plugin realmente más potente que podemos instalar es un asistente de autocompletado. Esto es básicamente usar inteligencia artificial para que escriba código por nosotros. En este caso quizá el más famoso es Copilot porque ha salido recientemente y es el que viene patrocinado básicamente por GitHub. Pero hace tiempo que llevamos usando Tabnine o Codota como otras opciones que están quizá ahora mismo más adaptadas y que podemos usar ahora mismo gratuitamente en Android Studio. En mi caso, tengo instalado Tabnine, de hecho podemos ver aquí que me aparece algo de opciones de documentación para empezar a utilizarlo, pero directamente lo que podemos ver es que si yo empiezo a escribir algo de código, incluso sin escribir nada de código, ya me ofrece algunas soluciones a problemas que puede que tenga por ahora y que quiera resolver. Entonces, por ejemplo, en este programa que tengo aquí estoy intentando hacer una especie de gestor de contraseñas y quizá una de las funciones que pueda querer hacer es algo así como ver si una contraseña es segura, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si intento escribir una función que haga eso, pues podría decir is password secure. Por ahora, de primeras ya solo con empezar a escribir esto ya me está autocompletando el valor de entrada, que efectivamente es una contraseña, y el valor de salida, que es un booleano, que dice pues, si es seguro o no. Con esto me he ahorrado escribir ya un trozo de código. Por ahora, directamente lo que me dice ahora pues quizá no me venga tan bien, pero podríamos empezar a escribir un if, en el cual pues intento ver que la contraseña pues tenga una longitud específica. Aquí me dice si es igual a 0, return false. Interesante. Efectivamente, si la contraseña está vacía, básicamente, la contraseña no sería válida. Por ahora podemos seguir escribiendo y podemos probar pues algunas otras ideas que podríamos intentar ver para esta contraseña, por ejemplo, hacer un match de alguna expresión regular y efectivamente me da una expresión regular en la que pone que tiene que estar compuesta por letras, mayúsculas, minúsculas o números. Bueno, pues ya podemos tener algo por donde empezar, ¿no? Alguna cosa así, pues me puede decir que la contraseña es correcta porque está compuesta por elementos adecuados.
adecuados. Y bueno, como vemos, me ha podido autocompletar pues gran parte del código y incluso podemos ver que esto es capaz de hacerlo para cosas quizá algo menos genéricas que esta parte. Por ejemplo, algo muy específico de Android, que puede ser, por ejemplo, vamos a poner aquí en un comentario que quiero guardar la contraseña en, bueno, básicamente, aquí me lo está diciendo muy bien, en Shared Preferences, ¿no? Que sería la forma de guardar algo más sencilla en Android, ¿no? Entonces vamos a escribir una función que sea save password. Y bueno, por ahora pues vemos que me lo completa correctamente, ¿vale? Recibiría una contraseña y bueno, ahora necesitaría algo como guardarlo en las preferencias, ¿no? Vamos a escribir aquí una variable para crearme el editor. Fijaos que ya me autocompleta todo lo de crear el editor de las preferencias. Sigo a la siguiente línea y me dice, sí, vas a poner el string que quieres e incluso me hace directamente el apply, ¿no? Que es lo que hace realmente el guardado dentro de las preferencias. Con esto, bueno, parece que ese código es un poco erróneo porque es un código que ya está deprecado, pero bueno, podemos ver que gran parte de lo que ha hecho lo ha conseguido hacer y yo apenas he hecho, he tecleado como 4 o 5 veces y prácticamente me ha hecho el salvado del password directamente. Entonces, como vemos, esto no es perfecto y va a ir aprendiendo, de hecho, según lo que yo vaya escribiendo, pero es una forma de conseguir no escribir un montón de código que normalmente tendría que copiar y pegar de otros sitios. Y hablando de manipular texto deprisa, String Manipulation precisamente me va a ayudar a hacer esto mucho más rápido. Por ejemplo, en algunos casos específicos en los que yo tenga que cambiar case o básicamente la forma de escribir en convención, pues por ejemplo las variables o los métodos que tenga. Por ejemplo, si quiero pasar esto rápidamente de lo que tengo ahora mismo, que es camel case, a, por ejemplo, lo que podríamos llamar aquí Pascal case, ¿no? Que es tener la primera letra en mayúscula, podríamos hacerlo así. No es que me haya ahorrado mucho tiempo, pero esto se puede hacer y repetir fácilmente. Por ejemplo, si quiero cambiarlo aquí también, resulta que String Manipulation me deja repetir pues esta última acción. Tiene muchas otras cosas bastante más potentes. Por ejemplo, si tengo pues algunas variables que, por ejemplo, acaban en 1 por alguna razón, ¿vale? Por ejemplo, hola 1, ¿vale? Hola 1, ¿vale? Si tuviera algunos así, resulta que podría coger todas estas y aquí tengo la opción de, a la vez, directamente aumentar en 1 todo este 1 que tuviéramos aquí. Y bueno, en realidad, si os ponéis a trastear por aquí, vais a ver muchísimas más cosas, muchísimo más interesantes y que nos resultan muy útiles a la hora de manipular strings de forma rápida en nuestro código. Y ahora podemos ver algunos plugins que realmente nos van a resultar muy útiles, en concreto para el lenguaje de Kotlin y para trabajar en Android. JSON to Kotlin lo que hace es crearme una clase directamente desde un archivo JSON, cosa bastante común cuando trabajamos con alguna API. Por ejemplo, aquí tenemos una API que nos da respuestas a preguntas de elementos de Star Wars, ¿vale? Por ejemplo, pues como vemos, personajes, planetas, naves espaciales y bueno, aquí directamente nos da el ejemplo de un personaje, ¿no? En este caso Luke Skywalker y bueno, muchas otras cosas que tiene relacionadas. Esto básicamente viene de la respuesta en JSON como en la mayoría de las APIs y lo que podemos hacer es copiar este JSON y utilizando mi plugin que me he instalado, crear una clase que me permita gestionar este elemento. Básicamente, si pulso aquí con el botón derecho y pongo New, tengo el plugin que me dice Kotlin Data Class desde un archivo JSON. Y aquí, si escribo directamente el JSON que he copiado, ¿vale? Y le pongo un nombre a la clase, como por ejemplo, vamos a poner Star Wars Character, ¿vale? Aunque quizá habría que ver si tiene sentido ese nombre, pero bueno, por un ejemplo, le damos y básicamente me acaba de crear la clase con todos los elementos, ¿vale? Que requiere. Además es una clase de datos y bueno, más o menos lo está haciendo aproximadamente como yo querría, ¿no? Hay cosas que habría que ver, como por ejemplo si las películas, especies, naves espaciales realmente son strings y no una clase algo más compleja, pero básicamente me lo ha creado en un segundo y yo ahora pues podría manipularlo un poco más. Este asistente es de las cosas más útiles y que más tiempo os va a ahorrar a la hora de trabajar con JSON y con una API en Android Studio. Para un desarrollador Android, la herramienta principal en su día a día es el emulador y ADB IDEA me proporciona un montón de atajos para que yo realmente no tenga que repetir una y otra vez una serie de tareas que normalmente resultan tediosas en el día a día a la hora de usar el emulador. Básicamente por aquí, si lo tenéis instalado, vais a poder ver que en Tools ADB IDEA me aparecen pues todas esas tareas que típicamente pues quiero tener un poco a mano, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un kill up que básicamente me cierra la aplicación rápidamente. Podemos probar a, por ejemplo, iniciarla y sobre todo algunas tareas que realmente no vienen ya directamente aquí en el propio emulador o el propio Android Studio, que son, por ejemplo, borrar los datos que tengo o, por ejemplo, darle permisos o quitar permisos a la aplicación. Esas son tareas muy importantes en algunos procesos de prueba que tenemos y con esta herramienta podemos automatizarlos y ganar muchísimo tiempo. Y por último, como no
todo tiene que ser trabajar, os dejo algunos plugins que son básicamente juguetes. Son curiosidades que van a hacer que vuestro entorno sea un poquito más gracioso y, bueno, echarse por un poco alguna risa. Por ejemplo, uno de ellos es el Power Mode, que básicamente te hace que cuando escribes salen aquí unas llamitas y te anima un poco a escribir como un poco más deprisa, y básicamente cuando escribes muy deprisa pues salen muchas llamas y aquí te aparece como un porcentaje con lo bien pues un poco que lo estás haciendo. Y bueno, básicamente por último tenemos quizá un plugin que sí que te permite algo de personalización más curiosa, que es la barra de carga personalizada. En este caso, por ejemplo, tiene aquí al Nyan Cat con un arco iris, pero realmente si buscáis aquí en el marketplace de los plugins y ponéis Progress, ¿vale? De Progress Bar, pues básicamente van a aparecer pues muchas opciones como Mario Bros, Pokémon, ¿vale? Pues bueno, muchas otras opciones en las que podéis elegir básicamente la barra personalizada para dejar el entorno como a vosotros os parezca más gracioso. Y bueno, básicamente entrando en este tema de personalizarlo como tú quieras, pues la idea es que estos plugins y, bueno, por supuesto los que he mencionado antes, tienen la utilidad dependiendo de vosotros mismos. Depende del estado en el que estéis, de cómo programéis vosotros, de qué es lo que os gusta y también de la evolución de la tecnología, porque, por ejemplo, el propio Android Studio puede incluir algunas de estas cosas sin necesidad de incluir el plugin en el futuro. Por lo tanto, pues tampoco existe una lista de plugins perfecta. Estos son los que yo considero más útiles, pero podrías dejar en tus comentarios, pues básicamente el que a ti te parece más útil. Suscríbete al canal si quieres ver más vídeos como este y nos vemos en el siguiente. Hasta entonces.